Imperfectos en proceso, pero con fe de verdad. Aquí no hay caras perfectas, solo ganas de avanzar. Si la fe se complica y no sabes ni qué orar, Tranqui, que hasta nosotros nos quedamos en blanco igual. bienvenidos a Fe Sin Filtro con Danilles. Donde hablaremos de Dios, aunque a veces fallemos en el test. Los veré en el infierno. Desde el cielo. Bienvenidos chicos a esta nueva edición de Fe Sin Filtro. Fe Sin Filtro. Sean bienvenidos todos, Chavorrucos. los chavorrucos. Esperando que el capítulo anterior haya sido de mucho crecimiento espiritual y que dejen de ser unos herejes. Bueno, este capítulo se va a llamar Las intenciones del corazón. ¿De qué hablaremos hoy, Pinky? ¿Y si empezamos con un versículo mejor? En Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9 y 10 dice, según NTV, Dale color. mi favorita: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Duro. Un palo directo. Duro. Y es que en el día de hoy, hablando sobre las intenciones del corazón, hablaremos principalmente de lo que serían los tatuajes, Los piercing, los piercing, la ropa, el pelo. el pelo y muchas cosas más, como la música, Ujú. los temas worship. Ya. Nada que ver. Bueno, ¿será pecado hacerse tatuaje? Chan, chan, chan. Algunos dicen da lo mismo, otros dicen que es pecado, pero obviamente la Biblia no se trata de extremos, nunca ha sido de extremos, sino de verdad absoluta y sumándole un discernimiento, que todo tiene un porqué y también un contexto histórico de por qué se escribió en tal tiempo. O sea que me estáis diciendo que vamos a hablar de Levítico. Obviamente. Y el El versículo clave de los tatuajes para que digan no a los tatuajes es Levítico 19. Levítico 19:28. Un versículo Que es cierto. sacado de contexto muchas veces. Pero claro, tiene un contexto histórico por detrás. Y obviamente aquí se hace todo con base, porque si no, ¿para qué hacemos esto si no tenemos base? Somos basados. Y dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Así dice la versión NBI. Pero muchos usan este versículo como regla absoluta. Pero también hay que entender algo importante. Obviamente ese mandato estaba dentro de la ley dada para Israel. el pueblo de Israel. En un contexto donde las personas se marcaban el cuerpo por rituales paganos y O sea, hacían corte o marcas por los Claro. muertos, en verdad. Y Levítico prácticamente es como un libro de reglas que el pueblo tenía que cumplir. Y lo otro, mira, yo no soy mucho de usar la Reina Valera, pero esta vez la voy a sacar a la luz. Guácala de perro. Pero porque dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, Por ni un imprimiréis en vosotros señal alguna. Habla de los muertos, que tú no te debes hacer como, no sé, Como una idolatría. claro, porque al final en eso se basaban ellos en ese tiempo, como de la idolatría hacia los muertos. Y la muerte es muerte, o sea, ya está. No hay más allá. De hecho, O sea, no me refiero a que no exista la eternidad, chicos, sino que me refiero a que el muerto ya está muerto. Ya no hay nada más que hacer
Y aquí tenemos que les pedía como que no se imprimieran, que en este caso al momento de traducirlo ya como a nuestro lenguaje actual es tatuarse, en vosotros señal alguna. O sea, algo relacionado con la muerte. Tu perrito, tu abuelita, tu hijo que se te murió, tu... Y no está hablando directamente del tatuaje moderno, que obviamente hoy en día podemos ver que es arte, frases, símbolos personales. Hablaba... El nombre de tu ex. Por favor, chicos. No lo hagan, piénsenlo bien. Sino que habla literal, esto está ligado total y absolutamente a la idolatría que había en ese tiempo. Sí. De hecho, se saca muy como para debatir ese versículo, pero como todos dicen, no se lee el capítulo completo donde habla que No te podéis rasurar la barba. yo no me puedo rasurar, las mujeres no se pueden cortar el pelo. Es como... Es contradictorio porque, de hecho, una vez, bueno, de las muchas veces que yo he discutido este tema, les he dicho así como, bueno, si vamos a sacar este versículo de Levítico, Veamos para arriba. sí, pues, tenemos que seguir al pie de la letra todo Levítico entonces, pues. No Sí. solamente el versículo que me conviene Ya, pero ¿para qué tan chora? porque soy yo, pues. ¿Y quién eres tú? Iba a tirar un comentario terrible, fue me lo tragué. Habla cobarde. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta con respecto a la ley. ¿Esto significa que la ley ya no se aplica? Complicado. Bueno, aquí más que nada Hay que ser equilibrado. hay que ser equilibrado. Mantener un balance dentro de esto. Como cristianos, obviamente, no vivimos bajo la ley ceremonial de Israel. Obviamente, nosotros no somos el pueblo de Israel. O sea, Que sea de sangre, obviamente. porque Sino- de que nos representa, nos representa. Sino que nosotros estamos bajo la gracia. Pero eso, que estemos bajo la gracia no significa que yo pueda hacer samba y canuta como dicen los viejitos. ¡Ay, esa frase, Sabe por que- favor! Jesús no vino. Y esto es algo que se aprende cuando uno lee Levítico y después lee el Nuevo Testamento. Que Jesús no vino a eliminar el estándar de Dios o la ley, sino llevarlo a lo más profundo. Que Él cuando vino, llegó a la tierra, Él cumplió la ley. A cabalidad. Y la hizo mejor. Obviamente, él es perfecto. Pero es que yo siento que Jesús, como decía, así como ya yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, es porque era como que nos quería llevar muchísimo más profundo. Es como, no puedes hacer esto, pero no porque Dios no quiere y ya, Ujú. sino que es como Dios, lo que nosotros lo hemos conversado muchas veces, la que como que Dios nos prohíbe, entre comillas, nos prohíbe cosas, pero por cuidarnos a nosotros mismos, por cuidar nuestro corazón o nuestro espíritu. Y eso es lo que los fariseos jamás lo entendieron. De hecho, igual podemos ver el tema de los 10 mandamientos, que es algo que a simple vista humana es como muy complicado de cumplirlo. De hecho, por eso Jesús igual lo dejó 2 solamente como para hacernos más fácil. Y dijo como amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y con todo lo que tú eres. Y el otro que después es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Según él era para hacerlo más fácil. Pero el prójimo aquí no coopera. a veces los prójimos no cooperan, Señor. ¿Qué hacemos? Ahora con respecto a esto de que si la ley aplica o no aplica,
no se trata de eso. Se trata de que la ley está presente, pero con una profundidad diferente. Claro. Y Traficando rimas, ¿te fijaste? debiste ser rapera en vez de poscatera. En fin. ¡Ay, por favor! Y obviamente aquí el enfoque cambia porque ahora todo tiene que ver con el corazón. En 1 Samuel 16:7 dice: el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Dios no está obsesionado con la tinta, que aquí muchos... Yo creo que las personas son las que están obsesionadas con la tinta. Claro, está interesado en por qué haces lo que haces, por qué te tatúas, por qué elegiste ese tatuaje, ¿Qué te mueve a hacerlo? qué te mueve a hacerlo, qué te hace escuchar esa música del diablo, el diablo. ¿O qué es lo que te lleva, por ejemplo, a hacerte un piercing, a usar tal ropa? Yo creo que, es que para mí, yo creo que es una opinión como muy personal, pero al final es como lo que hay en tu corazón, lo que existe en tu corazón, Dios ya lo sabe. Entonces, como Dios ya lo sabe, es como, ¿qué sacas con engañarte a ti mismo y engañar al resto? Si no puedes engañar al que de verdad le debería importar lo que tú piensas o lo que tú haces. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, yo voy a ser súper sincera, yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo. Por el momento. Aún. Pero tengo piercing. Tengo uno en la nariz y tengo uno en la oreja en la parte superior. Y aparte de los aros como que nos colocan a todas aquí las chilenas cuando estamos bebés, aparte de eso tengo esos 2 aros. Y siendo muy honesta y sincera, jamás lo hice por vanagloria o como de, ay, me voy a ver más bonita, ¿no? Sino que a mí me gustaban y fue como, uy, me gustaría hacerme este. Y ya. O muchas veces uno hace las cosas por moda. Por moda, Yo claro. en su tiempo fui rapero y me vestía, pero era solamente por la moda. No era como para llamar la atención. Pero aquí es como, ¿qué te mueve a hacer esas cosas? ¿Es una decisión pensada o un impulso del momento? De hecho, yo tengo algo que decir. Y es algo en lo que tú y yo no estamos de acuerdo. Y es que, por ejemplo, La yo... salvación. No, ya. No, los piercing yo no me los hice hasta que tuve permiso de mis papás. Yo siendo mayor de edad. Pero yo vivía en la casa con ellos. O sea, vivo, de hecho. Ujú. Todavía, tristemente. No soy independiente. Pero yo no me los hice hasta que mi papá y mi mamá me dijeron, ya, puedes hacértelo. Y fue por respeto a la autoridad de ellos como padres conmigo. Yo tenía ganas desde hace muchos años, pero yo no me los hice hasta que ellos me dijeron que sí. Y no fue algo de impulso porque yo llevaba años queriendo estos aros. Estos 2 aros solamente. Pero hay algo que igual se malinterpreta. Por ejemplo, con respecto a la autoridad, que es algo que aprendí hace poco, que las autoridades son tus padres. Uh-huh. Tus pastores en sí te pueden guiar, pero son tus guías prácticamente. También pasan a ser cierta autoridad, pero creo que es más una autoridad de guía espiritual. Pero, por ejemplo, tampoco te pueden decir qué hacer o no hacer. Claro. Ellos te aconsejan qué hacer o qué no hacer. En este caso, mi papá era como, no te vas a hacer el piercing, no te vas a hacer el piercing. Hasta que hubo un tiempo, no sé si habrá sido por lo mucho que los molesté, o porque realmente después cuando ya estaba más grande, les hablé con fundamento y les dije así como, yo me lo quiero hacer porque me gusta cómo se ve el aro solamente. Nunca fue así como quiero llamar la atención o quiero seguir una moda. Porque esto de los piercing ha estado de moda desde que yo estoy chica. Uh-huh. Cuando estaban los Pokémon ahí llenos de piercing y con el pelo que no se les veía el ojo. Desde ahí estaban los piercing. Y eso es lo otro, es como buscar una identidad. Muchas veces la juventud busca una identidad
haciendo estas clases de cosas. Y aquí pasamos a la otra parte, que es muy debatable. Debatible. Perdón, La chicos. dislexia. Chicos, Que- nos van a tener que soportar esta parte de nosotros. Yo Sí. creo que algo que van a escuchar en cada podcast es que somos disléxicos. Sí. Pero algo muy debatible, que es tu cuerpo no es cualquier cosa. A lo que me refiero es que obviamente todos tenemos en cuenta este pasaje en Corintios que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y obviamente esto cambia todo, pero si bien se habla en contra de los tatuajes con este versículo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen problemas de salud a causa de su peso, de su mala alimentación y todo esto? Es que al final, claro, normalmente se desvía esto del cuerpo porque se habla siempre de lo que tú te haces en el cuerpo, ya sea piercing, tatuaje, teñirte el pelo, cortarte el pelo de una forma, pero no se habla de la irresponsabilidad de la salud de las personas. Claro. Cuando tú también, ahí literal, tú te estás dañando tu cuerpo. O sea, tú estás engordando, estás subiendo de peso, te da diabetes, te da hipertensión, tienes problemas después con el tema del peso, te empiezan a doler las piernas, te empieza a doler la espalda, Entonces, si vamos a tomar esto de que hay que cuidar nuestro cuerpo, igual que el Levítico, tomémoslo todo, Sí. a cabalidad. Y hay que entender que ya en el momento en el que entendemos que nuestro cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo, entendemos que mi cuerpo ya no es solo mío, sino que mi cuerpo también, y a lo mejor suena un poco como, ¿cómo se dice? Exagerado o muy... No sé qué otra palabra usar, pero es como literal, es como ya no vives solo tú, sino que vive el Espíritu Santo. O sea, toma la dimensión de quién está viviendo en tu cuerpo y que ya no puedes venir y hacer lo que se te dé la gana porque tú tienes que cuidarlo. Y eso, como decíamos, es algo holístico, algo que es integral. No puede ser solamente los tatuajes o no puede ser solamente los piercing. Estamos hablando de cuidar el cuerpo de forma completa. Y esto igual se lleva a la pregunta que es: ¿esto honra a Dios o solo me gusta a mí? Porque yo no tengo nada en contra de los tatuajes, pero No, yo siempre tampoco. del tipo de tatuaje. ¿Mm? Porque, por ejemplo, para serle franco, yo tengo mucho amor a la saga de las Crónicas de Narnia. Uh-huh. Y obviamente por el simbólico, Simbolismo. que sea el simbolismo cristiano que tiene esta saga. Entonces para mí el tatuaje que yo me quiero hacer es como de una cruz con el énfasis del león, que obviamente es Cristo. Es el león de la tribu de Judá. Pero ahí yo no le veo lo malo. Entonces, por ejemplo, ya si yo me hago una calavera representando a la muerte, ya es como... ¿De qué estamos hablando? Que sea, yo siento que hay libertad, aquí pasaríamos al punto 5. Libertinaje. No, hay libertad cristiana, pero con criterio. Exacto. O sea, tenemos que entender que también en 1 Corintios 10 habla de todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, puedo hacer de todo, pero no significa que deba hacerlo todo. Uh-huh. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar este equilibrio. Puede que no sea un pecado directo el tatuarse, y hablamos más del tatuaje porque
o mencionamos más el tatuaje porque es lo que más se critica Es en la lo más- actualidad. Es lo más debatible, es lo más visible aparte. Sí, también. Entonces, puede que no sea un pecado directo, pero eso no significa que sea una buena decisión. Porque todo va con qué intención tú te estás haciendo el tatuaje. O sea, lo estás haciendo por llamar la atención, lo estás haciendo por rebeldía, Ujú. porque muchos lo dicen así como, es que me dijeron que no me importa porque yo hago lo que quiero y lo voy a hacer. Y se van como en esta intención de llevar la contraria. Y ahí hay pecado. De hecho, era lo que yo decía de mis papás. O sea, yo no me lo hice hasta que me dieron permiso, porque como yo estoy bajo su techo, vivo con ellos, para mí ellos son mi autoridad. En el momento en el que yo me vaya de esta casa, mis papás obviamente jamás van a dejar de ser mis papás, pero ya mi autoridad no son mis padres. Entonces, y no es por ser un yo-yo, sino que a mí esto me lo enseñaron. Me dijeron así como, no vayas en contra, porque al final ahí vas a estar pecando, porque vas a estar siendo rebelde, porque te quieres ir en contra de autoridad, y ahí estoy pecando. Entonces, yo tomé la decisión de hacerlo de esta forma. Ya, obviamente, nunca lo hice con una mala intención. Dicen. Nunca fue una mala intención o hubo doble intención en la situación. Yo encuentro un poco debatible también la pregunta que me hiciste en el punto anterior. Como, ¿esto honra a Dios o solo me gusta a mí? Porque, por ejemplo, yo los aros me los hice y no puedo decir yo honro a Dios con este aro. Impossible. Sino que era como, me gusta. Y me lo hago porque... Para alimentar tu ego. No, lo hago porque me gusta y ya está. ¿Cachai? Entonces, no le busco como la doble intención a la situación. Ya cuando la intención de mi corazón tiene un quiebre en mi acción, o sea, mi acción tiene un quiebre por la intención que lo hago, creo que ahí es el problema. Y aquí pasamos a la parte de que no todo tatuaje es igual. Y seamos honestos, para qué le vamos a dar tanto color. No es lo mismo un versículo bíblico que un símbolo oscuro o sin sentido, como decíamos con respecto a la muerte, estos símbolos satánicos y cosas así. Celtas. O algo que representa rebeldía, orgullo, pecado. El contenido de lo que tú te estás tatuando es importante. Porque al final, de hecho, no me acuerdo en qué idioma es lo que significa tatuaje. Me parece que es hawaiano, si es que no me equivoco, que significa marca permanente. Uh-huh. Eso significa tatuaje. Entonces, estamos diciendo que lo que tú te estás haciendo, el contenido es permanente en tu vida. Entonces, no es llegar y, por ejemplo, tatuarte a alguien que se te murió o tatuarte algo relacionado con tu película favorita. ¿Te imaginas tu película favorita sea, no sé, Chucky? Hay personas que se han tatuado Símbolo. personajes de películas de terror. Pero aquí igual pregúntate tú en tu cabecita, ¿estoy actuando por emoción o por convicción? Y obviamente si dudas mucho de esto, probablemente no es el momento para pensar en hacerte uno, si es que te quieres hacer uno. O si te quieres hacer un piercing. O si tienes muchas dudas con respecto a esto. A una decisión. Claro, porque el tatuaje te va a acompañar por siempre. Entonces... Claro, los piercings son más reversibles. Pero el tatuaje, a menos que tengas muchos millones, oye. Pero la eliminación del tatuaje... Nunca es al 100%. No, siempre te queda como en blanco. Entonces como que...
Y aquí pasamos, obviamente el verdadero problema no es la tinta. Jesús fue claro en algo. Y en Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. O sea que aquí- El problema no es lo externo, es lo interno. Es que a eso yo creo que íbamos al principio cuando hablábamos de Levítico. Al final no se trataba de que estaba mal que se hicieran tatuajes, sino con la intención con la que se hacían el tatuaje. Ellos era algo pagano. Ujú. Estamos hablando de idolatría a muertos. A muertos. Entonces, claro, aquí cuando Jesús, como tú decías, fue claro, y es que, claro, a él jamás le ha importado lo que está por fuera. Él llamó a los rechazados, él se acercó a la gente que tenía, ¿cómo se llamaba esta enfermedad que tenía en ese tiempo? La lepra. Lepra. Era gente rechazada, era gente a la que no se tocaba, era gente a la que era De hecho, como... ellos estaban apartados Estaban de todo, aislados de la todos. civilización. Entonces tienes a un Jesús que no le importaba lo que estaba por fuera, sino lo único que buscaba era tu corazón. Y creo que hasta ahora sigue, y creo firmemente que hasta ahora sigue siendo igual. Y obviamente todo esto tiene que ver con el corazón. Pues no tener tatuaje y estar lleno de orgullo, pecado o una doble vida. Y obviamente es algo que muchos no ven. Y ahí, obviamente para no mostrar como esa falencia. Y en conclusión, y obviamente sin rodeo, un tatuaje no es automáticamente pecado, pero tampoco es algo neutro sin importancia. Algo de lo que sí quería mencionar con respecto a cómo puedes tener o no tatuajes y que el problema es tu corazón, porque era lo que hablábamos, creo que en uno, no me acuerdo en cuál de los capítulos que llevamos, hablamos de cuando el pecado se hace visible. Y aquí es lo mismo, es como el problema no es lo que ves, sino que el problema es la profundidad, que era lo que conversábamos desde el comienzo, porque al final todo esto se va uniendo, porque a Jesús jamás le ha importado el cómo llegas a la iglesia. Hay muchos que llegan desde fuera, llenos de tatuajes, llenos de piercing, con una forma de vestirse media extraña, extravagante. Y de verdad yo creo que a Jesús no le interesa. Claro. O viceversa, que te hagas un tatuaje, a Jesús tampoco como que le va a importar mucho qué tipo de tatuaje te hace, obviamente con, Eso sí. con lo que veníamos hablando atrás. ¿Qué tipo de tatuaje vas a escoger? Y es que yo creo que, como tú decías, claro, el tatuaje no es pecado como tal, pero tampoco es algo sin importancia. Y es que ahí todo depende de tu intención, tu madurez espiritual, el mensaje que llevas, porque como hablábamos del contenido que tú estás mostrando en tu piel, de tu relación con Dios también. Creo que hay que antes de tomar decisiones hay que tomar todos los factores que influyen en esta decisión. Es como no llevarse por el impulso, sino que ¿por qué quieres hacértelo? ¿Cuál es tu intención? ¿A qué quieres llegar? Y estar claro, igual que un tatuaje te va a acompañar Toda la vida. toda la vida. Porque por más que sea un tatuaje chico o grande, cada Sigue cierto siendo tiempo una marca y tienes que hacerle mantención. O por ejemplo el tema incluso del pelo. Yo recuerdo que yo me teñía el pelo desde el 2018 en adelante. Me lo teñí por años. Me lo teñía rojo por encima. Era el rojo tóxico. Funable. De ese rojo yo me lo teñía y... Una bichota. Exactly. La bichota es eso. Pero nunca
para mí fue un tema el teñirme el pelo. A mí me gustaba cómo se me veía. Y ya. Por ejemplo, también, que de hecho se lo mencionaba ahora a mi papá. Mi papá jamás me dejó raparme. Yo siempre, porque yo soy crespa, chicos. Entonces, como soy crespa, tenía mucho pelo. Y a mí como que había momentos, sobre todo en verano, que sentía como que mi pelo me pesaba. Me pesaba demasiado y eso me estresaba. Como que me daba rabia con mi pelo. Y yo quería raparme, no entera, no quería ser un kiwi, chicos, no. Sino quería raparme como, no sé, la parte como de abajo, la parte donde está como la nuca. O raparme a un lado para sentirme como más liviana con mi pelo. Y mi papá nunca me dejó. No sé si a lo mejor pensó que me iba a hacer lesbiana. Comentario funable. Pero mi papá nunca me dejó y nunca lo hice tampoco. Por no ir con rebeldía, por no hacer algo. ¿Y a qué quiero llegar con esto del pelo? Es que la intención del corazón, independiente ¿Por qué lo haces? del por qué lo haces, con qué intención, ¿cachai? O sea, y nos referimos a que esto no es solamente relacionado con los tatuajes. Claro, el tatuaje, volvemos a decir, es porque es algo más visible. Pero hablamos de tatuajes, piercing, música, con qué incluso la intencionalidad de la música, o sea, ¿qué es lo que transmite esa música? ¿A qué te lleva? ¿Qué sensaciones te trae? El reggaetón, por ejemplo, lo único que te lleva es como a menospreciar a la mujer, el tema de el la reggaetón sexualidad. chileno. El reggaetón, a mí me carga, no entiendo ni jota de lo que cantan. Si a Bad Bunny no le entiendo, no le voy a entender al otro. Y tenía un reggaetón súper sexualizado o súper relacionado con el narcotráfico. ¿Cachai? La pistola y que la droga y que esto, que esto otro. ¿Y qué intención hay detrás de esa canción? Aumentar el narcotráfico, normalizar el narcotráfico, normalizar los garabatos de aquí para allá. De hecho, uno de los cantantes que siempre me ha impresionado de su postura ha sido Vico Sí. A ti te encanta, Vico, sí. Pero es porque él siempre ha mantenido esa postura de como esto está mal y hay que decirlo como es. Y en una de sus canciones dice como este ritmo te puede hacer bailar, pero nunca te puede llegar como a llevar a hacer cosas indebidas. Que ese es como casi lo que cantaba Redimido, como la música es es como una, ¿cómo decirlo? Es como una manera de llevar un mensaje. Es lo mismo del trap, que se puede hacer trap y todo, pero muchas veces el trap se va dañando con las letras sexualizadas y todo. Y en el Trapstorm creo que habla de esa... Obviamente le hace una crítica a estos cantantes que hacen música urbana. Y ahí menciona esa parte. Yo sé de qué parte estoy hablando, que es cuando dice... No lo voy a rapear ya porque... qué vergüenza, qué cringe. Si no es rapeable no sirve. Pero dice, ningún género musical es malo. Dime quién eres tú para condenarlo. La música es el papel de regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. Si tiene música voy a usarlo. El evangelio voy a anunciarlo. Ya. Pero... termina la frase y... No. El punto aquí es que, claro, ¿quiénes somos nosotros? Sino que hay que revisar la profundidad de la canción. ¿Con qué intención se hace? De hecho, yo pensaba también, la otra vez escuchaba así como cuando estáis triste y escucháis música... Para llorar. Para llorar. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué irnos en esa? Y es lo mismo con la música, es lo mismo con los tatuajes, es lo mismo con los piercing. Al final es lo mismo con todo, con toda acción que tú haces, con todo. Hay una canción que que la cantaba cuando yo era muy chiquitita, que es cuidadito mis ojitos, lo que miran, cuidadito mis oídos, lo que escuchan, cuidadito mis manitos, lo que tocan,
Cuidadito mis piecitos, ¿dónde van? Y es porque, claro, tengo que tener cuidado con lo que yo escucho, con lo que yo veo, con lo que yo hago. Y todo va en la intención. De hecho, a los géneros musicales siempre se le ha criticado, más en el ámbito cristiano. Por ejemplo, yo soy muy de rock tipo Rescate, Corto Plazo. Mi mamá siempre me ha criticado mi gusto por ese género porque dice que es algo diabólico. Pero, por ejemplo, a ella le gustan como estos temas rancheros cristianos. Y si lo llevamos como al mundo secular, estas canciones son como para fiestas y cosas así. Pero lo importante aquí, como decía Redimido, es el mensaje que entrega la canción. Y aquí llegamos también al mensaje que tú vas a transmitir. Claro. Al final era lo que hablamos de los tatuajes. O sea, ¿qué contenido tú te vas a colocar en tu piel de forma permanente? ¿Cuál es la profundidad? ¿Qué es lo que hay dentro de eso? Complicado. Es complicado. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que no todo lo que está permitido significa que debas hacerlo. Claro. Ahora sí, si quieren hacer un tatuaje, háganlo. Pero... asuman sus consecuencias. Que era, de hecho... los veré en el infierno. En el infierno. Desde el cielo. No, pero era lo que decía al final el versículo que leímos al comienzo, que era Jeremías 17. Al finalizar el versículo 10 dice: a todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Al final es cuando la gente dice, no, Dios me castigó, Dios... No, hermano, esas son consecuencias de tus actos. No le eches la culpa aquí a Dios de tus decisiones, porque por algo existe el libre albedrío. Exacto. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. No sé si mi comadre quiere seguir. No, creo que lo único que queda decir es que tener cuidado con el corazón, porque como también decía ese mismo versículo, el corazón es engañoso. Es mentiroso. Y como decíamos, chicos, hacerse un tatuaje no es malo, pero escojan bien si se quieren hacer algo. No lo hagan por impulso, siempre no lo hagan por moda. Tengan cuidado con los diseños que vayan a escoger. Elijan un buen lugar, por favor. Un buen lugar también que sea sanitizado. No, y lo otro es que si se lo llegan a hacer por ese motivo, ustedes mismos examinen su corazón. Porque, como decíamos, el corazón es engañoso, entonces tú vas a decir, no, es que yo me lo estoy haciendo porque solamente me gusta. Pero en realidad no lo estás haciendo con esa intención. Y tienes que ser honesto contigo mismo, porque al final, y vuelvo a leer el versículo porque lo encuentro demasiado bueno, que dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Entonces no sacáis nada con tratar de engañarte a ti mismo y engañar a los demás. Porque Dios sigue conociendo la intención de tu corazón. Exactly. Y eso, chicos, espero que le haya servido este capítulo especial. No le estamos diciendo que se tatúen, chicos. Por favor, cabe recalcar. Ya. ¿Cómo que no? Cabe recalcar que no le estamos diciendo que se hagan las cosas o que pueden hacer todo como con libertinaje. Ustedes son responsables de sus decisiones. Exacto. No quiero que después vengan diciendo, no, es que los chiquillos dijeron esto. No nos vengan a echar. Sí, yo me tatúo es por mí. Ya nos ha pasado que tergiversan un poquito lo que decimos y dicen, no, pero si ellos dijeron. Así que cuidadito con eso. Solamente decir de que tengan cuidado. Tengan cuidado igual con las personas que se hacen tatuaje. No las critiquen. Cada uno ya, como le decíamos, es responsable. Y cada uno con su vida. Cuiden sus corazones y el corazón de las personas. Lo más que puedan. Pero tampoco es responsabilidad de los demás lo que hay en tu corazón. Claro. Pero mucha gente que llega de afuera viene con tatuaje y siempre se mira como que como una
marca que va a quedar del mundo. Y es como, No es así. no, amigo, ¿qué está hablando? No diga No sea tonteras. hereje. Fariseo. Eso, chicos, Regato metidora. Perdón. ya tiene Me sueño esta cabra. farisea. Eso, chicos, que Esperamos que les guste. y tengan una linda semana. Que Dios los bendiga. Chau, chau.